Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a caminar por fe, a vivir por fe y no por vista. Así dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá y que por fe andamos y no por vista. Quiere decir que nosotros debemos de tener la fe de Dios, porque Él nos la ha dado a nosotros. Y es por fe que nosotros recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros, es por medio de la fe. Así que como hijos de Dios, en Jesucristo fuimos hechos justos y ahora vivimos por fe. Fuimos trasladados al reino de luz. Fuimos trasladados al reino de fe, al reino sobrenatural de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado y está en ese reino espiritual se obtiene por medio de la fe. Lo sobrenatural de Dios se obtiene por medio de la fe. Los milagros se manifiestan por medio de tu fe, porque tu fe es la que activa el poder de Dios, que hace las cosas posibles. Nosotros vivimos por fe y es la palabra de Dios en nuestra boca la que nos hace estar firmes, la que nos fortalece, la que nos ayuda. Es su palabra la que sana, es su palabra la que liberta, porque la palabra es Jesús. Y dice la Escritura en Colosenses 2, 6, 7, dice: por tanto, de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así que es tan importante entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando vamos al trono de la gracia a buscar de Él, para encontrar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro en cualquier situación que tú y yo estemos enfrentando, cualquier prueba, cualquier tormenta, sea de enfermedad, sea de finanzas, sea familiar, con tus hijos, lo que sea que estés enfrentando, que tú vas al trono de la gracia a buscar de Dios, a clamar a Él. Ese clamor, esa oración, esa palabra en tu boca debe ser acompañada de fe. Jesús lo dijo en Marcos 11:20: tened la fe de Dios. Así que la fe de Dios es la fe del corazón, no es la fe de la mente. No basta con saber lo que Dios dice, no basta con creer lo que Dios dice. Tenemos que ser hacedores de lo que estamos creyendo. ¿Y cómo somos hacedores? Hablando la palabra de fe. Cuando tú y yo establecemos y hablamos la palabra, hablamos lo que estamos creyendo, nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Debemos de estar sobreedificados y confirmados en la fe. Toda oración debe hacerse con fe. ¿Qué estás orando? ¿En qué palabra te estás afirmando? ¿Has preguntado: Señor, qué escritura, qué promesa, cuál es la palabra, esa espada que yo necesito para pelear esta buena batalla de la fe? Dámela, Señor. Si no te la ha dado, pídesela. Él te la va a dar, para que así tú estés parado en esa promesa y en esa palabra, y tu fe sea desarrollándose para venir en contra de esa situación, en contra de ese ataque, porque el Señor no nos ha dejado solos. Él nos ama y Él nos dio las armas de luz, su palabra, el Espíritu de Dios que está en nosotros, su palabra que es vida y medicina a todo tu cuerpo, su palabra que es espíritu y que es vida, su palabra que está llena de unción y de poder. La palabra de Dios está llena de la fe de Dios, porque cuando Dios habló,
su palabra, dice en Génesis que Él lo dijo y fue hecho. Todo lo que Dios habla se cumple. Así que tenemos que caminar como justos, vivir por fe y andar por fe, no por vista. No pongas tu atención en las circunstancias. No pongas tus ojos en el problema. Porque si ponemos nuestros ojos en las circunstancias o en el problema, nosotros no vamos a ver la salida. Pero si ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios, en Jesús, el autor y consumador de tu fe, entonces Él nos va a ir guiando hacia esa salida. Él nos va a ir guiando hacia la victoria, hacia el otro lado, hacia pasar esa tormenta. Mira lo que dice Mateo 7, 24. Esto es Jesús hablando. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera, dice, que me oye. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. No podemos quedarnos solamente en el oír. Tenemos que hacer. Oír la palabra y ser hacedor de la palabra. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí está comparando tu vida, la vida de una persona, de un hijo de Dios, con la casa, con una casa. Pero realmente tu vida, tú y yo somos casa del Señor. Tú y yo somos hijos de Dios. Tu vida, Él la está comparando con una casa. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, tú puedes oír la palabra, creer la palabra, la fe viene, pero tú no la haces. Tú no eres hacedor de la palabra. En otras palabras, no obedeces, no crees lo que estás oyendo, porque no le estás haciendo, no le estás dando ese valor a la palabra de Dios. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que aquí estamos viendo que aquí es comparando nuestra vida con una persona que oye la palabra y es hacedor de la palabra. Las dos casas, el que es hacedor de la palabra y el que no es hacedor de la palabra, los dos oyen la palabra. Y a los dos vino lluvia primero. Descendió lluvia. Luego ríos o inundaciones. Luego viento fuerte. Luego golpear contra aquella casa. Pero la diferencia está que el que es hacedor de la palabra, el que es hacedor de aquello y obedece la palabra y la pone por obra y hace lo que Dios dice y se mantiene firme, afirmado y confirmado en la fe en esa palabra, dice que su casa no caerá, permanecerá firme. Así que aquí yo entiendo y quiero compartir de que el oír la palabra y ser hacedor de la palabra te hace permanecer y te hace llegar y tener victoria. Pero la victoria realmente está en que tú permaneces, porque las situaciones van a venir, la lluvia va a venir, la tormenta va a llegar. Pero si tu casa está fundamentada sobre la roca que es Cristo, no vas a arruinarte, no vas a caer, no vas a ser destruido,
vas a permanecer. Aun cuando en ese momento que estás pasando por esa tormenta, eso te duele, tienes emociones, piensas, a veces el enemigo te trae pensamientos como que tú no vas a sobrepasar eso, o quizás no vas a vivir, o quizás fue un diagnóstico médico, o quizás es algo que está pasando con tus hijos. Pero el Señor dice que aquel que oye su palabra y es hacedor de la palabra, permanece firme. No vas a ser destruido, no vas a caer, no va a venir ruina sobre ti, ni tu casa, ni tus hijos. ¿Por qué? Porque estás fundado sobre la roca. Las pruebas, estos son diferentes etapas de prueba. Lluvia, quizá algo que no es tan fuerte, pero una inundación sí es fuerte. Una inundación se puede llevar lo que hay en tu casa, aunque la casa permanezca, si está fundamentada fuerte sobre la roca y esas paredes son gruesas y son fuertes, puede golpear contra tu casa, pero la roca va a hacer que tú permanezcas. Va a hacer que tú permanezcas, porque durante la prueba el Señor va a estar contigo, porque tú estás fundamentado en la fe de su palabra. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Así que nosotros tenemos que estar firmes en la fe durante la prueba, porque eso es lo que va a sostenerte. Eso es lo que va a llevarte hacia la victoria. El creer y confiar en lo que Dios dice y no en lo que dice el enemigo, no en lo que te pone en la mente. No recibas temor, no recibas pensamientos de aquel que ya está derrotado y bajo tus pies. Créele a Dios. Créele a Dios. ¿Y cómo permanecemos? ¿Cómo es que ponemos acción a nuestra fe? Hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios en tu boca, creyendo esa palabra, siendo hacedor de esa palabra. Medita en esa palabra, piensa en la palabra, reflexiona en esa palabra y mantente firme, firme, porque tu fe en Dios es como si tú levantes muros de concreto, muros fuertes, que puede venir esa tormenta, ese golpe, ese viento, pero no caerás, no serás destruido, vas a permanecer de pie. ¿Cómo sabes que estás teniendo victoria en una situación? Estás de pie, estás hablando la palabra, estás confesando la palabra, estás creyendo la palabra, y esa es la victoria. Porque el poder de Dios es activado por medio de tu fe. Judas 20 dice: edificados sobre vuestra santísima fe. Es decir, construir nuestra vida sobre la roca y permanecer en Cristo, ser hacedores de su palabra, es construir tu vida, edificar tu vida sobre la roca. Los problemas van a venir, las situaciones, los ataques van a llegar. Pero si tú permaneces en la palabra de Dios, por fe, creyendo la palabra, creyendo lo que Dios dice, tendrás la victoria. Serás recompensado, porque Dios dice que el que se acerca a Él debe creer que Él es poderoso para hacer lo que te ha prometido. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tus palabras construyen tu vida, para vida o muerte. El poder, dice que la vida y la muerte están en el poder de tu boca. Si tú crees esa palabra, si tú has meditado en esa palabra y tú la crees en tu corazón, tú accionas la fe hablando la palabra, hablando la palabra. Así que vemos que Jesús mismo dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y será hecho. Amar a Dios es obedecerle y es ser hacedor de su palabra. Es ser hacedor de su palabra. Así que es importante que cuando tú vayas al trono de gracia,
en tu tiempo de oración, en tu momento de comunión con Dios, tú lleves la palabra de Dios en tu boca, porque Dios es fiel a su palabra. Por eso yo te exhorto en esta hora. ¿Qué promesa tú estás basando tu oración, tu clamor, que tú le llevas a Dios? Señor, tu palabra dice, y yo lo creo. Jesús lo dijo, que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y vendrá. Entonces, el creer en tu corazón, en el momento que tú oras, en el momento que tú vas a Dios, con esa petición, con esa oración y esa palabra en tu boca, en ese momento tienes que creer que Dios te oye y que en el momento que tú oraste, Dios te escuchó. Y recibes en ese momento, no después, en ese momento, porque la fe es ahora. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo ves todavía, pero en tu espíritu tú debes creer que ya está hecho, porque Dios no miente. Y en ese momento que tu oración es elevada al cielo, a Dios Todopoderoso, que tú hablas esa palabra, tú tienes que creer en ese momento que ya Dios te escuchó. ¿Por qué te escuchó? Porque estás orando conforme a su palabra y estás acompañando esa palabra con la fuerza espiritual de la fe. Estás orando en fe y estás creyendo, y en ese momento tú tienes que creer que ya lo recibiste. Ya el Señor te escuchó, y dice que si Él te escuchó en lo que tú le pediste conforme a su voluntad, que tengas por seguro, que confíes plenamente que eso ya está hecho. Ahora tienes que darle tiempo al Señor, y su poder lo hará. Él lo manifestará. Él lo traerá a manifestación. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que te está garantizando que cuando tú pides conforme a su palabra, esta es la voluntad de Dios, su palabra, sus promesas. Todas sus promesas son en ti sí, en el sí y amén, a través tuyo. Él no miente. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. O sea que ya el sí está. Él no miente. Él cumple su palabra. Dice, si pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire qué poderoso es eso. Así que yo te exhorto que vayas a tu Padre Celestial, vayas a Dios a pedirle conforme su voluntad, conforme su palabra. Lleva la palabra de Dios en tu boca y Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, Padre. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, por cada persona que ha recibido esta palabra, para que, Señor, sean sus vidas edificadas sobre la roca que eres tú, mi Dios. Para que cuando venga la situación, la tempestad, la lluvia, el viento, permanezcan firmes, parados firmes sobre la roca. Y, Señor, tú eres el que hace las cosas posibles, y la victoria es nuestra, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones, créele a Dios, y ahora yo te exhorto a que le des gracias a Dios, porque lo que estás orando y lo que has pedido conforme a su palabra está hecho en el nombre de Jesús, y el Señor lo manifestará.